Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí con una entrevista en Café con Colegas de Nadeli Cruz. Ella nos va a estar hablando acerca de lo que es la interpretación y la traducción con lengua de señas, pero enfocada en este caso a los niños y a los adolescentes a través de los cuentos. Entonces, Nadeli, me gustaría mucho que te presentaras, que les dijeras a nuestra audiencia cómo llegaste a ser intérprete de señas y después traductora. Se me parece una manera tan diferente de abordar este tema el día de hoy dentro de la rama de actividad de intérpretes y traductores. Adelante, Nadel. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Flor. Muchas gracias por tomarnos en cuenta los intérpretes de lengua de señas. Pues soy Nadeli Cruz, mi formación es, tengo una licenciatura en educación especial y desde muy chica aprendí la lengua de señas y tuve contacto con la comunidad sorda. Sin embargo, por azares del destino, llegué a una asociación que se llama Enséñame a Hacer. Y justo en la temporada en donde yo tuve el acercamiento con esta asociación, ellos estaban produciendo y haciendo cuentos en lengua de señas. Era como una gran producción detrás de eso, de muy buenos intérpretes, personas sordas, y pues fue desde ese momento pues mi fascinación, ¿no? Y desde ahí tuve ese acercamiento. Bueno, ya después mi experiencia fue en otros ámbitos de la interpretación. Y otro evento canónico en mi vida es que coincidí con Noé y con Erika, igual también en la interpretación, pero coincidíamos en algo fabuloso. Noé y Erika y yo compartíamos la visión de amábamos los libros, amamos los libros de hecho, ¿no? Y tenemos hijos y sabemos la importancia de acercar los libros a los niños. Y pues no, esa experiencia hizo que tuviéramos esa necesidad de compartir con los Me voy a niños, bañar y me voy. Ven. con los niños sordos también, Pues, pues la literatura, ¿no? Entonces, así surgió. Ujú. qué bonito, pues ahora que acabas de mencionar a Erika y a Noé, pues los tenemos en línea nosotros el día de hoy, nos están acompañando, ellos van a estar señando para todas aquellas personas de la comunidad de sordos. Y entonces también tenemos con nosotros a Vanessa García y a Jorge Sánchez de LICIT, que van a estar haciendo la interpretación oral también para nuestra audiencia. Y bueno, continúa un poquito contándonos por qué es importante transmitir todo este conocimiento de los libros a la comunidad de los niños y adolescentes sordos. ¿Qué les brinda? Cómo los blinda a ellos en este mundo, puesto que tienen una dificultad de comunicación y de aprendizaje con respecto a los niños que aprendemos con un alfabeto, digamos, el alfabeto normal que todos los niños en primaria van aprendiendo? ¿Cuáles son ahí las diferencias que nos puedes destacar y la importancia que tienen? A ver, son varias cosas, ¿no? Lo primero es que para nosotros leer cuentos a los niños es fundamental para su desarrollo integral, ¿no? O sea, leer cuentos estimula la imaginación, la creatividad, la inteligencia emocional incluso, ¿no? Porque siempre involucran emociones. Y además de todo, amplía el vocabulario. Amplía o da vocabulario, porque a veces se aprenden palabras, nuevas, ¿no? Entonces, la lectura para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, de hecho, también es parte de sus derechos, ¿no? Entonces, acercarla a su lengua, a su propia lengua que sea accesible, pues es parte de aportar para cumplir con ese derecho que tiene. Entonces, hablando de que es sumamente fundamental la lectura, sobre todo en esas etapas críticas de aprendizaje de la lengua, ¿no? De adquisición de algunos valores, por ejemplo, lo aportan los libros. Entonces, cuando nosotros vemos la carencia que hay de libros traducidos a lengua de señas, es cuando surge esa necesidad, ¿no? Y damos esa prioridad. Ahora, cuando hablas de ¿qué diferencias hay? Muchas, porque el español escrito es una segunda lengua para los niños y jóvenes sordos, para las personas sordas. O sea, no es la primera lengua. No es como que
ya te sepas el alfabeto y ya puedas acceder a eso que está escrito, ¿no? Ni siquiera un niño oyente es de esa manera, o sea, ni siquiera así un niño oyente aprende a leer y a escribir, solo conociendo las letras del alfabeto. Pero la ventaja es que, bueno, tiene un referente fonológico que le permite entender que esa bolita con un palito al lado es la A, ¿no? Y suena A. Pero en el caso de las personas sordas, de los niños sordos, pues no es ese mismo acceso porque no están escuchando. Entonces, sí pueden aprender el español escrito, pero de manera formal, en el aula, con estrategias específicas, ¿no? Pero esa es como la gran diferencia, que aunque yo le acercara muchos libros a los niños sordos, de todas formas necesitan una enseñanza formal de lo que está escrito ahí, para aprender a descifrar o entender lo que está escrito ahí, ¿no? Y entonces ya les das una visión integral de lo que trata esa lectura. Ahora, ¿cómo llegas tú al proceso creativo del libro? Porque me estás diciendo que cuentas los cuentos. Entonces, ¿qué se necesita para integrar una práctica de esa índole? Los recursos, las personas. Si nos puedes hablar un poquito al respecto. Ok, es como todo, yo lo imagino como preparar un pastel, ¿no? La traducción es hacer el bizcocho de vainilla, ¿no? Pero todavía hay que decorarlo así súper bien y es toda la parte técnica, que a lo mejor en otro momento puedan hacer un café con colegas de toda esta parte de audiovisual que no es el experto en eso, ¿no? Yo me encargo justo del bizcocho, ¿no? Entonces, de parte del bizcocho. Entonces, lo que hacemos es elegir un libro, ¿no? Elegimos un libro sobre todo por la temática que nos enganche, ¿no? Esa es la libertad que tenemos. Entonces, la verdad en es que te guste esa historia, tal vez que te gusten esos dibujos, esas imágenes, y entonces de ahí te arrancas, ¿no? Entonces, lo primero es un texto que aporte también, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta es que el tema, pues, pueda aportar esta parte que les comentaba de inteligencia emocional, de empatía, ¿no? De algún valor o de alguna enseñanza, primero que aporte, que sea atractivo y también sabes que hemos elegido muchos libros que sean cortos porque como se transmite en redes sociales, la gente no consume videos muy largos, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Es difícil que se sienten mucho tiempo. Entonces, también queremos que sean ágiles, entonces elegimos textos cortos, ¿no? Pero lo primero es que nos guste. Entonces, ya que elegimos el texto, entonces sí, ya empieza un proceso de traducción un primer borrador que hago yo o que hace el traductor oyente y que ese borrador se presenta a la persona sorda. Lo voy a decir de manera burda, pero hay mucho, mucho proceso por ahí, ¿no? Se hace la traducción por medio de borrador, es un borrador video, ¿no? O sea, yo lo hago a través de un video. Se lo envío a la persona sorda porque elegimos personas sordas para que ellos estén a cuadro leyendo el texto y entonces, ellos hacen las correcciones pertinentes. Mucho se trabaja con la técnica de adaptación, es decir, que buscamos que en el texto meta sí suene a ese idioma, ¿no? Que sea correcto no solo la estructura, ¿no? Sino también que sea, pues, culturalmente apropiado, ¿no? Para la comunidad de sordos. Entonces, eso es como que lo que debatimos un poco. Y ya que llegamos a un consenso de que eso está bien traducido, es entendible, entonces empezamos a hacer el otro borrador con las personas sordas y ya si hubiera alguna precisión que hacer, porque a veces en la narración pudiera perderse a echarle un poquito de su cosecha, ¿no? Pero entonces hay que regresarlo para que sí respete el texto, o sea, la idea central del texto. Y si sucede eso, se graba y luego pasa toda la parte que les decía de decoración, ¿no? A esta parte de todo este aspecto técnico que se cuida muchísimo desde que sea un buen encuadre, la luz, el fondo que aparezca el texto original con las ilustraciones tan hermosas que algunos libros tienen y la voz en off y bueno, ya la publicación. Les digo, esto es un proceso que se oye muy en cortito tiempo, pero sí tiene en cada uno de esos pasos, bueno, pues lleva sus bemoles, sí.
Pues entonces lo que nosotros estamos viendo es que tu proceso creativo realmente está muy cuidado para tener una calidad óptima que pueda transmitir un mensaje y un aprendizaje para la comunidad de niños y adolescentes sordos y no sordos, porque precisamente también vas a tener una voz en off. Ahora, ¿cómo haces tú la selección de todas estas lindas personas que contribuyen a este esfuerzo para hacer una lectura señada? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Quiénes son? ¿Cómo se involucran? ¿Son ustedes todo un equipo ya formado? ¿O cómo puede alguien que le interese sumarse a tu esfuerzo, contactarlos y conocer los requisitos que se necesitan? A mí me gustaría contarte que en un primer momento, o sea, nosotros, Erika, no y yo, decidimos hacer cuentos, sobre todo en la pandemia, ¿no? Entonces, pues mucho no podíamos contactar mucha gente y además eran como los primeros contactos también de hacer producciones, pues así, ¿no? Para redes sociales. Entonces, realmente, por ejemplo, yo tomaba un cuento, lo traducía y luego me grababa y hacía lo que tenía que hacer en producción y se compartía. Y así pasó con Eri, también Erika hizo su cuento y elegíamos incluso a sus hijos porque era lo que teníamos a la mano. Claro, claro. Pero lo cierto es que empezamos a ver que se estaban compartiendo, que estaban siendo útiles, ¿no? Y entonces dijimos, "No, necesitamos personas sordas a cuadro. ¿Por qué? Porque ellos son un referente lingüístico para los niños que están aprendiendo apenas señas, porque hay muchos niños y adolescentes que tardíamente aprenden lengua de señas, y entonces queríamos que fuera como el mejor modelo, ¿no? Lingüístico. Entonces, por eso empezamos a incluir a personas sordas en este proceso. Es lo ideal, es lo mejor, ¿eh? Y aunque así teníamos personas sordas, por ejemplo, corrigiendo algunas cuestiones de la traducción, pero no aparecían a cuadro, ¿no? Fue muy rápido, tampoco hicimos tantos donde apareciéramos nosotros, pero sí nos dimos cuenta que era una necesidad. Entonces empezamos a incluir a personas sordas. ¿Qué perfil tienen estas personas sordas? Pues son líderes sordos, activos en la comunidad de sordas. Muchos de ellos son hijos de padres sordos, entonces y nietos de padres sordos, entonces tienen como mucho conocimiento de su propia lengua. O sea, no solo dominan bien la lengua de señas, sino que conocen bien su lengua de señas y pueden jugar con ella justo para hacer buenas traducciones, ¿no? Entonces, y también gran parte de ellos tienen conocimiento de la enseñanza, pues sí, de la enseñanza formal, ¿no? En aula. Entonces sabe como la necesidad que tienen los alumnos sordos eh, y pues al conocimiento de esto, ¿no? De cómo leerles a los niños sordos y eso ayuda muchísimo, esa es una gran ventaja. Ese es más o menos el perfil que elegimos. Mm, sí buscamos más personas sordas, sí, para que estén a cuadro, porque queremos que sean muchos referentes para los niños sordos en toda la República, ¿no? Quien quisiera sumarse, básicamente la condición es que estén activos en la comunidad de sordos y que tengan muy buen dominio de la lengua de señas, pero no solo que lo hablen bien, ¿no? Sino que tengan esta parte de metalingüística, ¿no? Que conozcan y puedan jugar con su propia lengua porque lo exige la traducción. Ok. ¿Hay algunos otros esfuerzos? Por ejemplo, se ven series americanas donde tienes a la gente que está haciendo el señado, pero al mismo tiempo están moviendo los labios. Pero eso es bueno, complementa, confunde. Háblanos un poquito de ese tipo de complemento que vemos en algunas series que hablan de la comunidad sorda. Pues mira, yo te puedo contar dos cosas. Una, que en la comunidad de sordos como en todas comunidades, ¿no? Hay muchas características, tipos ¿no? No sé cómo si decir tipo, pero sí como variantes, ¿no? Te digo, lamentablemente, por desgracia, por el sistema, la lengua de señas no es tan accesible para los más chiquititos. O sea, lo ideal es que de los primeros días, si sabes que es sordo, se acerque la lengua, ¿no? Para ellos, porque pues necesitan justamente comunicarse con una lengua accesible y la oral no es accesible para ellos, ¿no?
Entonces, la realidad es que esto genera que como crecen, tienen diferentes experiencias. Algunos tienen la experiencia de ir a una escuela y aprender ahí la lengua de señas, ¿no? 5 o 6 años. Otros tienen la experiencia de ir a terapia de lenguaje, ¿no? Entonces leen los labios, algunos tienen algunos restos auditivos, entonces usan aparato o implante coclear y tienen acceso a la lengua dominante, en este caso el español oral, ¿no? Un acceso limitado, porque no es completo, no es como tú lo harías, aún con los aparatos que usan, pero bueno, tienen esa experiencia, ¿no? Y otros que pues tienen la fortuna de nacer con familias sordas y bueno, conocen su lengua desde muy pequeñitos. Entonces, todas esas variantes hacen que hay diferentes como maneras de que empiezan a integrarse en la comunidad de sordos. Algunos inician hablando porque no saben bien señas, pero al rato ven que en la comunidad de sordos la lengua de señas pues es completa, es una lengua y empiezan pues aprenderla y hablar así. Ahora, la televisión es otra cosa, porque como tú sabes, pues tienen que generar eh, a veces morbo, a veces acercamiento, a veces no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero lo que hacen es un poco señar y hablar para garantizar que esa comunicación llegue tanto a los oyentes como a los sordos, ¿no? Sí, ok. Porque se cree que al ser dos modalidades distintas, la oral y la en lengua de señas, se puede hacer al mismo tiempo. Hay investigaciones que dan cuentas y cuando graban a alguien, está enseñando y hablando, que tiende a sacrificar una de las dos lenguas y ya no las está hablando bien. Regularmente es la lengua de señas. En redes sociales puedes ver a mucha gente que habla y seña al mismo tiempo y lo que pasa es si tú le quitas tú que no conoces, por ejemplo, lengua de señas, tú no lo ves y dices, "Ah, no es un español", tú lo oyes nada más y dices, no es un español fluido, ¿no? Algo hace falta. ¿Por qué? Porque pues no, aunque son dos modalidades distintas, no se pueden combinar, ¿no? Entonces no es lo ideal, hay gente que lo hace y te digo, ahí lo que pasa es que hace que una u otra lengua o ambas no suenen tan natural. Y casi siempre es la lengua de señas que se sacrifica. Entonces, si yo te digo esos mismos videos que tú oyes y dices, híjole, sí es español, pero está un poco mocho y eso, Sí. o se oye bien, yo le quito la voz y yo que sé señas, te digo que de una frase dicen dos señas, ¿no? O a veces se confunden en la seña, o a veces lo hacen mal, o no hace uso correcto del espacio y de los gestos que son parte de la lengua de señas, porque los gestos son parte de la gramática de la lengua de señas y terminan sacrificándolos por hablar. Entonces, sí, algunas personas sí lo hacen, pero no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Y por eso ustedes se han dedicado a cuidar tanto ese proceso a nivel de la calidad para que el mensaje sea exacto, buscando a las personas adecuadas que sepan enseñar, que sean líderes de la comunidad de sordos y que les ayuden en todo este esfuerzo. Pero, ¿qué pasa? Me dices que están ustedes en redes sociales. ¿Cómo se difunde todo este mensaje, todo este esfuerzo que ustedes están haciendo, que es tan lindo, con una calidad muy cuidada? ¿Tienen ustedes algún tipo de apoyo? ¿Son una asociación civil sin fines de lucro? ¿O cómo es todo eso, esas cuestiones? Fíjate que yo tengo la fortuna de que son mis mejores amigos, Noé y Erika. Ellos tienen una empresa que es en traducción, interpretación y accesibilidad, así se llama su empresa. Y su empresa tiene una página de Facebook, una página de YouTube, una página de Instagram. Bueno, la de Instagram creo que todavía no está funcionando, pero tienen una página, ¿no? Y entonces, como son mis amigos, entonces decíamos, hay que hacer esto, ¿no? Y ya, bueno, lo empezamos a hacer, te digo, en su página con enlace o con vinculación con YouTube, y empezábamos a ver que teníamos muchas vistas. Y a mí algo que me llena de emoción es cuando veo una historia X de amigos sordos, por ejemplo, de Sonora, y ahí etiquetan a él, ¿no? Porque están viendo en un salón de clases el video, un cuento que sacamos, ¿no?
Entonces, es una empresa, sí es cierto, pero específicamente esto que hacemos de los cuentos es sin fines de lucro. Ellos ni yo cobramos un peso, es por el mero placer de compartir los libros a los niños sordos, ¿no? Y yo en lo personal, como maestra, porque también soy docente, me doy cuenta de la importancia de generar materiales para las maestras porque lo cierto es que no muchas maestras tienen dominio de lengua de señas y sí quieren acercar los libros a sus alumnos sordos, ¿no? Entonces, está bien padre que estemos generando material para que esas maestras, bueno, para contribuir, ¿no? A lo que está, la labor que están haciendo maestros y maestras en toda la República. Entonces, lo hacemos sin fines de lucro, no cobramos nada por hacerlo, las personas sordas tampoco y lo hacemos a través de estas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, para que se compartan, para que los utilicen y para quien sea útil, ¿no? Afortunadamente, algo que veíamos es que no solo es útil para los niños y jóvenes, también adultos sordos disfrutan de la lectura de estos, bueno, de ver estos cuentos y eso nos gusta muchísimo. Nadeli, yo te voy a agradecer si nos compartes en el chat que tenemos el día de hoy las redes sociales que tiene para que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo para difundir toda la contribución que ustedes están haciendo de manera gratuita, de todo corazón hacia esa comunidad de sordos. Entonces, ahora cuéntanos un poquito, ¿tienen algún plan ustedes como para crear historias nuevas? Ya no nada más la traducción, sino que también puedan ustedes iniciar una vertiente de creación de libros específicos para la comunidad sorda, Sí, comunidad de sordos. No sé si sí, me estoy... sí, sí, comunidad sorda, sí, o comunidad de personas sordas. Sí, fíjate que sí hemos hecho como este intento, pues no, hay muchas cosas que hacer en la comunidad, ¿no? Muchas, muchas. Nos encantaría estar en todas, pero pues también del tiempo, ¿no? Y los recursos. Pero de hecho, como tal, la empresa hace muchísimo, ¿no? Hace capacitaciones y encuentros tanto de intérpretes de lengua de señas como encuentros de mujeres sordas, por ejemplo, para capacitarlas, para fortalecerlas, para empoderarlas. O sea, hay muchas, muchas acciones que podríamos hacer. Las historias originales siempre han estado ahí, ¿verdad? Siempre, no sé, no, y Erika, no me dejarán mentir, siempre han estado como pues sí, en este programa de cosas que hay que hacer, pero no, no sé, como que no. Tendríamos que sentarnos a planearlo bien. Lo hicimos intentos, pero también es encontrar como a la persona sorda que quiera ser grabada, ¿no? A lo mejor una capacitación previa, porque si tú pones a una persona sorda a platicar, bueno, puede estar platicando muchísimo tiempo, ¿no? Pero a lo mejor tendríamos que capacitarla en el sentido de, como esta parte del cuento, ¿no? El inicio, el clímax, el desarrollo, el final, ¿no? Un buen cierre. A lo mejor sí, 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 sí ha estado en nuestra idea, ¿eh? Siempre, siempre ha estado en nuestra idea, pero a lo mejor hay que aterrizarla muy bien y pues sí, la verdad es que sería muy útil, muy, muy útil. Bueno, eso es en la creación. Y ahora en la traducción, que es el ramo de actividad en los que nos une a todos nosotros, ¿hay alguna especialidad que diga, te voy a enseñar a traducir de un cuento a lengua de señas? ¿O cómo llegaste tú a eso? Y gracias a ustedes, los intérpretes orales, realmente lo que sabemos, porque no hay una escuela de traducción e interpretación de intérpretes de lengua de señas, y más bien concursos y diplomados que vienen de las lenguas orales, es donde nos basamos. Yo, por ejemplo, investigué mucho sobre la traducción, me gusta, y la traducción encontré como esta técnica de adaptación y creo que fue la que más ha concordado con lo que hacemos cuando traducimos. Es decir, hay muchas cosas empíricas, ¿no? Que hacíamos de manera empírica, pero al buscarle sustento encontramos que esta parte de la técnica de adaptación era como la que más pegaba cuando hacíamos la traducción a cuentos. Porque si bien es cierto que tenemos que ser fiel al texto y al mensaje que está, si fuéramos tan fieles, pues
cuando llega el texto meta ya no sonaba tan natural, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo, cómo? Y ya con estrategias de la técnica de adaptación, entendimos que sí se puede hacer algunas adaptaciones justamente y que llegara bien a la comunidad de sordos. Entonces, básicamente lo que hemos aprendido es de lo que hemos estudiado acerca de la traducción. Noé y Erika sí tienen formación en la licenciatura de traducción e interpretación y yo algunos cursos y diplomados, pero desde la lengua oral, no desde la lengua de señas, porque hay poco. Ujú. Ok. Y ahora, cuando vemos a alguien que está a cuadro, que está enseñando, también vemos que gesticulan. ¿Qué tan importante o cómo se integra no nada más el señar, sino gesticular para transmitir correctamente un mensaje? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Muchísimo. Por eso te decía que ese será el problema de que señalan y hablaran al mismo tiempo, porque es un rasgo importante los gestos, ¿no? Los gestos no solo expresan una emoción, los gestos tienen también una carga gramatical. De hecho, cuando se habla de la fonética de la lengua de señas, hablan de 5 rasgos importantes. La forma de la mano, dónde la vas a ubicar. Bueno, se llama configuración manual, la dirección de la palma, etcétera. Pero uno de los rasgos le llaman el no manual, ¿no? Y ese rasgo no manual está en los gestos de la cara, en los gestos corporales, como levantar los hombros, ¿no? Entonces, pues la gesticulación no solo expresa emociones, sino también rasgos gramaticales, ¿no? Pero además en la narración de los cuentos, pues los gestos son importantísimos porque enganchas al lector a través de ellos también, ¿no? Entonces, hay 2 rasgos importantes que cuidamos en la traducción y es eso y el uso del espacio, que también es parte de la lengua de señas, porque la lengua de señas es visogestual espacial, ¿no? Entonces, el uso del espacio también para nosotros es importante porque ahí se establecen los personajes e interactúan los personajes. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado que el uso del gesto, tan solo con el gesto, puedes tú estar viendo quién está hablando de los personajes, ¿no? Si aparece un hombre con la ceja levantada, porque así está en la ilustración, entonces cuando señas, hacen, ¿no? Y empiezan a señar con ese gesto. Y entonces ya sabes que es ese personaje. Y la mirada, por ejemplo, hay cuentos donde te vas a dar cuenta que está enseñando, pero viendo con los ojos arriba. Eso quiere decir que le está enseñando a un adulto, ¿no? O a alguien más grande que él. Entonces, por ejemplo, en este que les voy a compartir es una princesa que es chiquita, tiene menos de 6 años y lo que está solicitando lo hace con la mirada hacia arriba, con una cara de princesa caprichosa, ¿no? Entonces ahí no solo es la mirada, que te digo que también tiene un aporte, sino también los gestos, ¿no? Entonces, toda berrinchuda pidiendo las cosas y las personas adultas se dirigen a ella con la mirada abajo enseñándole a pedir las cosas por favor y gracias, por ejemplo, ¿no? ¿Y nos vas a compartir tú algún Sí. video en estos Ah, momentos? bueno, no sé, Flor, si me dejas compartir o puedes compartir el de ayer Sí, ahorita te lo busco. para que lo conozcan y mientras les comparto en el chat la página. Sí, por favor. Y no se te olvide todas tus redes sociales para que de diferentes partes de donde nos están viendo puedan ellos a su vez compartir todos estos enlaces. Y ahora cuéntame un poquito de la audiencia. ¿Tienen alguna referencia de quién es tu audiencia? ¿Qué alcance has tenido? Veíamos que creo que el día de hoy alguien se estaba conectando desde Australia, lo cual agradecemos muchísimo. Cuéntame un poquito de esa experiencia, de esa transmisión y difusión que se hace a través de las redes sociales. A mí me parece que aprovechamos, fue el momento exacto. Fíjate que cuando empezó la pandemia fue cuando iniciamos como más fuerte esto, ¿no? Y me acuerdo que uno de los cuentos que elegimos fue ¿cómo se llama este cuento? Cuando el mundo se detuvo, se llama. Y explicaba mucho de, pues, lo que implica la pandemia, ¿no? Pero para niños, con dibujitos de Claro. conejitos y, ¿sabes? Entonces era bien bonito porque es bien bonito ese cuento
porque sí te habla del virus, de lo que tienes que hacer para cuidarte del COVID, etcétera. Entonces, se tradujo, se grabó, se editó, se compartió. De pronto ya tenía un montón de vistas, pero muchísimas vistas, ¿no? Y de pronto las maestras de de muchas partes de la República, cuando me decían, porque ahí yo salgo en imagen, ¿no? Entonces reconocieron, decían, ay, vimos el cuento, no sé, nos fue muy útil, ¿no? Entendimos que no se iba a quedar a nivel el círculo que nosotros manejábamos, a nivel Ciudad de México, sino que sí estaba impactando en otras partes de la República, ¿no? Pues podrían verlo en otras partes del mundo, que creo que sí se puede. Sin embargo, pues es la lengua, están en lengua de señas mexicana, ¿no? Entonces, si Ok. quisieran consumir este contenido, pues tendrían tal vez que saber lengua de señas mexicana o estar aprendiendo, ¿no? Pero bueno, sí, ese impacto podría tener, claro, porque pues podemos, esa es la ventaja de las redes sociales, ¿no? Se puede compartir en donde nosotros queramos, pero ahí la cuestión es que están en lengua de señas mexicana. Entonces, si hay un sordo de México por ahí, por Australia o por otra parte, pues lo puede consumir con confianza, ¿no? Pero bueno, ese impacto tenemos, sí. Iba Chicas, para les quería, puedo ¿verdad? pedir, perdón, tantito nada más para, es que no sé si a la hora que comparta el video se pierde la señalización que está haciendo Noé, entonces si me dan un minuto de silencio nada más para que vean el video y luego ya siguen hablando para que me asegure que no esté yo quitando de cuadro a la interpretación. Perfecto. Espero que se vea. Se puso en blanco. Ahí está. No, es que lo hago grande y se quita. Pero bueno, espero que ahí puedas explicar más o menos, Nair. Lo voy a quitar. No sé yo que tiene sonido, ¿verdad? Ay, es que, No te preocupes, no te preocupes. perdón, perdón. Bueno, van a poder encontrar en la página de él, tanto de Facebook como de YouTube, un montón de cuentos, del estilo. Ve la calidad de la imagen, el respeto por las ilustraciones, por el texto. Eso es lo que me gustaría que observaran. Son cuentos lo mejor traducido que podemos. No quiero sonar como, no, pero bueno, bien traducidos, son enseñantes de verdad muy competentes, las personas sordas que están viendo a cuadro, y la calidad ahí no es que es tan exigente, están bien producidos, ¿no? Toda esta producción que hay detrás, tanto de la imagen como de las luces y todo. Pues sí, es un contenido, la verdad, de calidad y me parece que eso hace que sea también muy accesible. También el considerar la voz en off tiene una razón. Una, que hay sordos que tienen hermanos oyentes y Ok. entonces ambos pueden disfrutar de la lectura. Y dos, como que la que más nos ha pesado, que sopesado y dijimos sí, es porque esos materiales se usan en aulas con niños sordos y oyentes, ¿no? Muchos de nuestros niños sordos están dentro de aulas donde están compartiendo con niños oyentes, entonces qué mejor que se puedan usar de esa manera y sean accesibles tanto para los oyentes como para los niños sordos, ¿no? Entonces, por eso tiene esa razón. Entonces, básicamente cumple con las normas de accesibilidad. Y otra que, si ustedes pueden, otra cosa que quiero resaltar es que si ustedes pueden ver, la elección de cuentos son bien bonitos. El texto es hermoso, pero además las ilustraciones son lo máximo. Entonces, eso también queríamos hacer justicia, ¿no? Hay cuentos que hemos visto en redes sociales, lo van a ver, hay cuentos traducidos, ¿no? Incluso estos mismos cuentos pueden que los encuentren, pero algo que queríamos respetar es que el autor le echó muchísimas ganas al texto y el ilustrador también. Entonces, no podíamos demeritarlo, por ejemplo, grabado en una cafetería, atrás con pasando gente, ¿no? O sea, no, porque demeritamos el texto, ¿no? El cuento, son hermosos y queremos darle como esa misma calidad a nuestros niños sordos. Entonces, por eso es que se ha cuidado también tantos detalles, ¿no? Pero entonces ya tienen, digamos, un estudio, un lugar específico y han aprendido toda esta técnica de difusión de videos a nivel profesional.
Sí, justo también eso iba a comentar. Fíjate que sí se habían hecho otros intentos de traducción. Por ejemplo, yo desde la SEP que trabajo, o Noé desde IBI, que un tiempo estuvo trabajando en la biblioteca IBI, pero se quedaban ahí en esas instituciones, ¿no? Son productos hechos para, pues, personal interno o para los que vayan a visitar la biblioteca IBI, por ejemplo, pero estos impactan porque están compartidos en redes sociales, ¿no? Es para el público, para quien quiera usarlo. Y sí, sí hay un estudio, porque Noé y Erika, te digo, ellos tienen su empresa de traducción e interpretación en lengua de señas, es la que están viendo ahorita, pues tienen luces, tienen fondo, tienen el equipo necesario para tener esa calidad, ¿no? Con la que compartimos, ¿sí? Ujú. Sí, porque para hacer un encuadre, nos hablas un poquito de lo que es el encuadre, lo que significa, qué recursos técnicos tienen que tener para que todos conozcamos un poquito, porque bueno, vemos a los intérpretes de lengua de señas en los noticieros, en algún evento, pero bueno, desconocemos todo lo que hay alrededor de esos esfuerzos. Sí, hay muchísimo, pero yo, la verdad, o sea, quien se encarga de eso es Noé, a lo Ok, mejor, pero ¿sabes qué? Que hay hay todo un sustento de traducción audiovisual, ¿eh? O sea, esto es ok. un mundo. A lo mejor esto merece otro café con colega, porque tuve el privilegio de estar con Noé en una conferencia de toda esta parte de la traducción audiovisual y digo, hay detalles importantísimos, pero no quisiera demeritarlos en decirlo, Claro. computadora, luz y él tiene como muchísimo más conocimiento de todo lo que se hace para una traducción audiovisual y todo el proceso que conlleva, ¿no? Yo creo que amerita otro café, no sé si no quiera, pero yo creo que él es el más indicado para como comentar de todos esos aspectos técnicos, ¿sabes? Él sabe mucho más y yo te digo, yo estoy a nivel bizcocho, o sea, de la traducción, que sepa muy rico, pero él es toda la parte de técnica, ¿no? Ajá. Ahora, ya que estás a nivel bizcocho, ¿también hablas con los otros chefs que fueron los que Sí. escribieron el libro, con los ilustradores? ¿Se ponen ustedes de acuerdo con ellos? ¿Cómo es ese primer contacto si es que existe? No, fíjate que no, y también esa es una tarea que estaría genial, nos encantaría. Pero lo que sí hacemos es conocer al autor a nivel de lo que está en redes, ¿no? O conocer, por ejemplo, Anthony Brown es de nuestros autores favoritos, Oliver Sack, ¿no? O sea, son como que conocemos al autor a través de sus propias obras, ¿no? Ok. Entonces sabemos que hay calidad, que hay un tipo de narración, ¿no? Porque eso también nos permite tener como conocimiento de cómo narra, cuál es su intención, pero no hemos tenido acercamiento, fíjate. Sí, sería una buena tarea. Entonces, haces una selección de autores que ya conoces porque te gusta la literatura infantil, y de ahí has podido hacer esta selección para poder traducirlos. Pero, ¿de dónde te nace ese interés por la literatura? Te digo que, pues, tengo formación docente, ¿no? Y sé del poder de leer, ¿no? A nivel cognición, a nivel lenguaje, a nivel emociones. Entonces, desde mucho tiempo antes, y te digo aparte, creo que algo súper bonito fue eso, que cuando yo llegué al mundo de la interpretación y traducción, era cuando se fomentaba la lectura en la comunidad de sordos, ¿no? Esta empresa que se llama Enséñame a C, que ya no existe, dejó cuentos bien bonitos, ¿no? En lengua de señas, poquitos, creo que fueron 4, pero bien bonitos. Y a mí, junto con otro compañero intérprete, nos solicitaron hacer la traducción directa de cuentos creados por sordos. Había que ponerles español, ¿no? Hacerles español. Y fue bien interesante porque decíamos, sí hay interés de ellos de crear historias o de acercarse a las historias, ¿no? Entonces, desde ahí como que me quedó la semillita de, sí es importante leerles, sí es importante acercarle la lectura, ¿no? Y lo reafirmas con el paso de tu experiencia como docente, dices, no, es que los cuentos tienen
pero es una caja así hermosa de cosas que puedes sacar de ahí, ¿no? Este lenguaje, te digo, cognición, valores, temas, etcétera. Entonces, siempre he tenido como esto de la literatura es importante para todos, pero también para los niños, ¿no? Y era esa cosquillita. Y cuando coincidimos, ¿no? Y Erika y yo en la vida, pues tenemos exactamente la misma inquietud, el mismo interés, y fue como hay que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero el acercamiento a una literatura dirigida a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ese es un capítulo aparte. Sí. ¿Tienes tus hijos? ¿Eres mamá? O háblanos un poquito de eso. Sí, tengo tres hijos y desde muy chiquititos, pues es eso, he visto el valor de los cuentos. Justo cuando estaba haciendo esto, preparando un poco, encontré un montón de fotos de mis bebés leyendo, ¿no? Muy chiquititos. Entonces, sí, por supuesto que si en la teoría ya estaba, con mis alumnos lo veía un poco, pero con mis hijos lo reafirmé, ¿no? El valor de la lectura, de acercar la lectura desde edades muy tempranas es fundamental, ¿no? Y te digo, compartimos esa visión con Erika y Noé, porque ellos también tienen hijos, creo que la misma cantidad tenemos de hijos, y entonces ellos también saben como que el valor de acercar a nuestros hijos la literatura y justo como nuestro, acervo que tenemos de libros, esos los que usamos, ¿no? Porque ellos tienen un acervo, yo tengo otro acervo, la verdad, bastante grande, y entonces era de, pues, ¿qué hacen aquí? Hay que compartirlos, ¿no? Y todavía tenemos muchísimos libros más que traducir, es tiempo de lo que nos falta, pero es eso que como vemos el valor, lo utilizamos para nuestros hijos y tenemos un gran acervo de libros que igual ellos tendrán sus autores favoritos, yo los míos, pero solo es como proponerlos. Incluso las personas sordas que están en parte del equipo, que están con nosotros, también nos dicen, a mí me gustaría que este libro, porque veo el tema está padre, porque me puede servir para mi trabajo como docente, entonces también ellos aportan los libros que se van a traducir. Esto es muy interesante lo que acabas de decir, esa retroalimentación que tú puedas tener de las personas que ya están consumiendo tu contenido. ¿Te llegan propuestas a través de las redes o es nada más con las personas que convives en el aula o tus conocidos o sí hay una interacción con tu comunidad de redes? Sí, también hemos hecho a partir de lo que nos están solicitando. Entonces, si ustedes ven y quieren un libro en especial, por favor escríbanlo y ya vemos si es oportuno o no. Te digo, hay que ver aspectos como que no sea muy largo, no porque no se pueda, sino porque a veces no es un contenido que se consuma. Pero poco a poco iremos ampliando para que pues ustedes sugieran y nosotros haremos el trabajo de traducción, de edición, de publicación, si les agrada un cuento, sí, por supuesto. Pero sí nos han solicitado y sí lo hemos hecho. Aunque no son muchos, ojalá se animaran a sugerirnos más, sí. Y, por ejemplo, tú con las maestras que sí están consumiendo este contenido en la aula, en el aula ya de la comunidad de niños y niñas sordos, em, ¿tienes alguna referencia de ellos? ¿Ellas se reportan algún beneficio, aparte de los que tú ya has detectado personalmente, pero que se me hace como interesante tener esa retroalimentación a nivel pedagógica? Mira, la intención que tenemos de traducción de libros es como un derecho, ¿sabes? Como los niños sordos también tienen ese derecho a acceder a estas hermosas obras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nuestra intención no es para didáctica, ¿no? O sea, para como material didáctico me refiero, es más por el placer de leer. Eso es lo que nosotros queremos con la producción de textos, ¿no? De estos libros, de estas traducciones. Eso es básicamente, ¿no? Que los niños puedan recrearse en la lectura como lo hago yo, como lo haces tú, como lo hicieron mis hijos, y que tengan ese derecho. Hay niños que no les gusta leer, está bien.
se están perdiendo de mucho, pero se respeta. Y hay otros que les gusta, pero imagínate tú que quisieran leer y no tuvieran acceso a ellos. En ellos pensamos, ¿no? Ahora, si está sirviendo como material didáctico en las aulas, eso lo hemos visto y nos gusta mucho, aunque no es como nuestro principal razón por la que los estamos haciendo, ¿no? No quisiera que se viera así, sino más bien que estamos viendo impacto, ¿no? También las familias nos han dicho, bueno, a mí me han comentado hablé con mi hijo de justo de los, pedí por favor y gracias, y entonces usé el cuento que vi ahí y dije, bueno, ya, ¿no? También con eso está padre porque también fomenta que las familias lean juntas, ¿no? Entonces, eso está padre. Y lo que a mí, así te digo, muchas compañeras que trabajan en aula me escribieron oye, me sirvió mucho este video porque hablé con mis alumnos del COVID, ¿no? O posteriormente, una vez me escribieron, puedes hacer es que me urge hablar sobre la empatía, entonces ya está siendo como un recurso, ¿no? Ahora necesito este tema para hablarlo en clase. Entonces, en esa medida medimos que sí está sirviendo para estos espacios educativos, aunque originalmente están hechos para el disfrute de la lectura, ¿no? Y sabemos de todas las bondades que tiene leer, por eso sabemos que está impactando a nivel cognitivo, a nivel lenguaje, a nivel valores, a nivel emociones. Sí, sí, lo sabemos, pero te digo, el principal objetivo es que se recreen en la lectura, ¿no? ¿Y cuál sería el mensaje para todos aquellos intérpretes, traductores de lenguas orales, de lengua de señas, que quieran especializarse con ustedes? ¿Cómo podrían contactarlos? O sea, ¿qué hacen? A Si través de, es a través de este video se puede fomentar un interés, sí, ¿qué tendrían ellos que hacer? a través de las redes sociales podrían, contactarnos. Yo lo que les recomendaría es que he visto muchas traducciones, pero terminan siendo narraciones de ellos, ¿no? Eh, y nosotros sí cuidamos mucho eso, respetar al autor. Entonces, que cuando hagan el ejercicio de traducir y usar la técnica de adaptación, que no se salgan del texto original, ¿no? ¿Sabes qué he visto también? Hay muy buenos narradores y hay, por ejemplo, actores sordos, ¿no? Actores sordos que trabajan de eso. Y entonces termina siendo una narración como con base en el cuento, pero una narración de ellos, ¿no? Y eso tampoco nosotros hacemos porque queremos respetar al autor, ¿no? Entonces no es una narración libre a partir del cuento, no somos cuentacuentos como tal, no somos cuentacuentos. Los cuentacuentos tienen otras técnicas, otras estrategias para contar y narrar el cuento. Nosotros no somos, nosotros somos traductores de cuentos, ¿no? Y respetamos, te digo, todo este proceso de traducción y lo que conlleva la técnica de adaptación, de tal manera que se respete el texto original, pero cuando llega texto meta sea pues respetado el mensaje del autor, ¿no? Entonces, quien se quiera acercar, que tenga esa mira, ¿no? A veces dicen, no, es que él es un excelente narrador. Sí, pero nosotros tenemos que respetar el texto meta siempre, ¿no? Entonces, no Claro, somos claro. cuentacuentos. Eso como que quisiera que quedara claro, no somos cuentacuentos. Hay cuentacuentos, te digo, hay actores sordos que conozco que lo hacen precioso como cuentacuentos, pero no están respetando el texto original y no está mal. En ese contexto está muy bien porque tiene su función, ¿no? Un cuentacuentos. Pero nosotros no somos cuentacuentos, nuestras compañeros, personas sordas que están a cuadro no son cuentacuentos, son traductores, ¿no? Entonces, siempre teniendo esa visión, pueden acercarse si tienen alguna sugerencia, si quisieran participar pues que se acerquen a él y ya valoraremos el perfil, la experiencia, para que también puedan ser parte de esto. Recuerden que lo hacemos sin fines de lucro, no cobramos absolutamente nada, que ser por amor a los libros y a las infancias sordas, ¿no? Claro. Perdón, Y tantito nada más para avisar, Iris, que hay algunos comentarios en el chat y si nos puedes ayudar a pedir preguntas y respuestas. Gracias. exacto, era justo lo que iba a hacer en estos momentos. No sé si nuestra audiencia tenga alguna pregunta, algún comentario que hacernos. Aquí tenemos a Sandra Nayeli.
que nos dice la narración de cuentos es un arte donde se involucra la imaginación, la intuición, por la pura libertad de disfrutarlo, que es el aspecto lúdico que nos comentaba precisamente Nadeli, ¿verdad? Y después, bueno, Flor nos dice, por la visión adultocéntrica de los eventos a los que nos llevan, he interpretado para infancias muy pocas veces en la vida. Sin embargo, han sido las más satisfactorias. Qué maravilla que ustedes rompan ese adultocentrismo. Eso es de nuestra compañera Flor Montero. Y también Flor Montero. está Gabriela Lara Sanfelice, nada más nos puso por ahí, qué Sí, bello, importante exactamente. tema. Para esto ya me estaba yendo acá arriba. Qué bello, importante tema. Felicidades. Flor Montero también nos comenta. Hasta yo les he mandado sugerencias. Jejeje. Si tienen preguntas para nada, de favor de irlas escribiendo acá en el chat. Y también sus comentarios, cuéntenos si han tenido ustedes alguna experiencia, si ustedes mismos se han visto en esta em, actividad en donde a lo mejor de manera espontánea con sus hijos les han estado leyendo algún cuento o han hecho ese esfuerzo de traducción porque sean bilingües, porque sean traductores y que tengan dentro de su familia a una persona sorda. Entonces, cuéntenos un poquito más, nos gustaría saber. Yo, pero por no saber más de lo que hoy aprendí. Por ejemplo, cuando mi hijo era chiquitito, estábamos muy metidos en la saga de Harry Potter, ¿no? Entonces, cuando recién había salido esa novela, me la manda mi hermano de Canadá y entonces en la noche le hacía yo un poquito le contaba cuentos antes de dormir, ¿no? Entonces dije, pues qué fácil, vamos a ponernos a traducir a la vista este capítulo, y es el capítulo en el que se muere Dolby, pero yo estaba tan ocupada en prestar atención al libro, a la historia, a mi traducción a la vista como profesional que soy, que para nada vi cómo estaba reaccionando mi hijo a la historia, y cuando se muere, bueno, lloró 2 horas, no se podía ir a dormir, porque traducirla a las infancias tiene que ser un acto de, pues, no improvisado. Yo no sabía lo que iba a pasar en la historia y menos que el impacto que iba a tener ya es ahora un chiquitín. Entonces, es un tema serio, ¿no? La elección y cómo hacemos la entrega a las infancias. Por eso es que más valor tiene lo que están haciendo ellos para llevarles historias accesibles y que les abran su mundo y les den esa experiencia pues más igual hacia las audiencias infantiles oyentes. Entonces yo los admiro mucho, los respeto y les agradezco muchísimo que hayan estado acá compartiendo tanta sabiduría. Sí, yo también estoy muy agradecida porque pues es mi primer acercamiento con la comunidad de personas sordas y pues increíble lo que uno puede aprender de cómo cada quien tiene que avanzar en la vida a través de su lengua, en este caso de la comunidad de las personas sordas, es toda una lengua, toda una experiencia diferente para nosotros que somos de lengua oral de español y que venimos a descubrir su mundo. Entonces, bueno, me parece interesantísimo y me gustaría que todos ustedes nos Danieli quería ayudaran decir algo. a compartir todos estos esfuerzos que se hacen desde el fondo del corazón de las personas. Solo quería Gabriela Laura Sanfelice, totalmente de acuerdo. Y Cintia Navarro nos dice, muchas gracias por toda la información, un placer escucharte, un placer ver la interpretación en LSM. Yo quería comentar algo que ahorita recordábamos, que es que para la selección de cuentos, una vez también incluimos una petición de un papá de Guadalajara que nos pidieron justo la traducción de un libro, el de Come Libros se llamaba. Entonces, porque si nos están viendo en redes y quisieran algún texto en especial, claro que podemos hacerlo. Sobre todo, te digo, era importante porque los padres también muestran interés, algunos padres oyentes, para leer con sus niños sordos y qué mejor tener como la herramienta, ¿no? Este libro este tipo de textos para que puedan generar la lectura en familia. Entonces, si también nos están viendo y desean algún cuento para acercarlo a las infancias, pues ahí pónganlos en los comentarios.
Y para cerrar nada más, hay un tratado, un pacto de Marrakech, que justamente es la autorización que tenemos de facilitar las obras para las personas, surgió para las personas ciegas o con discapacidad visual, pero por eso podemos hacer uso de los textos originales con sus ilustraciones. Ese tratado de Marrakech nos permite usarlo para usarlo y difundirlo. Por eso no cobramos absolutamente ni un peso. Es solo esa adecuación que hacemos para facilitar el acceso a estas obras a las infancias sordas o a los adolescentes o a las personas adultas, ¿no? Pues muy interesante, la verdad ha sido tan enriquecedor tener una mañana con una persona de un gran corazón, con todos nuestros intérpretes de señas. Aquí tenemos a Noé, tenemos a Erika, a Jorge Sánchez, a Vanessa, que son del ICIT y que nos han acompañado para poder tener una mayor difusión de todos estos mensajes. No sé, Nadele, ¿alguna última palabra que quieras compartir? No, pues muchas gracias, Iris, por tu conducción, por llevarnos y que aprendan un poquito más de lo que estamos haciendo, de Flor, de tomarnos en cuenta siempre a los intérpretes de lengua de señas. Estamos haciendo muchas cosas y de verdad, que se valore, que se difunda, lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nada más nos resta agradecerle a Flor Montero por habernos invitado a todos a este café con colegas el día de hoy, con Oh, este y tema tan agradecerle a interesante. Iris. Y a EN, que son, pues, junto con Nadeli, los pioneros en este tipo de esfuerzo lúdico que viene desde el fondo de sus corazones y que, pues, ayudan a nuestra comunidad de personas sordas. No, y Iris, tenemos que darte una ovación de pie porque no es fácil ser facilitador y además enterarse 5 minutos antes que esto va a acabar en YouTube y de un tema que no sabes nada, pero te portaste como una reina, como todo un intérprete con tablas como eres, lo hiciste maravilloso y también estamos muy agradecidos contigo, Iris. No, pues a la orden, pues sí, yo soy Camera Shy, así es que sí, de veras es un gran esfuerzo estar en este tipo de videos, pero pues muy agradecida por la invitación que me ha permitido de comunidad de sordos y en especial los esfuerzos que se hacen para los niños y las niñas que estén más integrados en nuestra comunidad. Erika, Noé, Adeli, los queremos mucho. Muchas gracias. Iris, nuevamente, eres una reina. Y bueno, pues seguimos en contacto. La próxima sesión de Café con Colegas va a ser de lenguas indígenas. Vamos a tener a un estudiante justamente de interpretación que va a entrevistar a un intérprete de náhuatl acerca de cómo es la mediación en estos contextos, en estos inventos que me hago yo de unir mundos diferentes, pero ya vieron lo bonito que salen las conversaciones cuando entramos desde la curiosidad y los ojos nuevos. Bueno, pues así también va a ser la próxima vez. Esperemos que nos puedan acompañar. Que tengan un bonito sábado. Hasta luego. Gracias, hasta luego.